¿Listo? Ahí está. Sí, se ve. ¿Podemos empezar entonces? Sí. Ok. Bueno, pues nuevamente buena tarde con todos. Es un gusto presentar al doctor Roberto Carlos Mondragón Álvarez. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctor Roberto nos va a hablar sobre funciones inducidas en el hiperespacio FNPDX. Y pues adelante, Roberto, no te quito más tiempo. Te escuchamos. Gracias. Bueno, pues gracias por la presentación, Javier. Y agradezco al comité organizador por el espacio que me otorga para platicarles un poquito sobre este tema que estamos trabajando en el cuerpo académico de topología y sus aplicaciones en la Facultad de Ciencias, Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con los integrantes del cuerpo académico, Florencio Corona Vázquez, Aarón Quiñones Estrella y Javier Sánchez Martínez. Bueno, pues voy a estar trabajando, mis espacios con los que voy a estar trabajando son los continuos, que son los espacios que son métricos, compactos, conexos, y vamos a considerarlos con más de un punto. Y a su vez vamos a considerar a un subcontinuo de un continuo X como un subespacio que es no vacío, cerrado y conexo. Algunos ejemplos de continuos, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1, y cualquier espacio homeomorfo a él lo vamos a llamar un arco. Otro espacio o otro continuo sería ese círculo, y cualquier cosa que se parezca topológicamente a ese círculo lo vamos a llamar una curva cerrada simple. Y bueno, ahí mostramos otros ejemplos de continuos, y en general existe una gran gama de continuos que inclusive algunos de ellos no somos capaces de dibujar ni en el plano. Y bueno, ya que tenemos ahí una gran colección de continuos, una de las cosas que trabajamos en la teoría de continuos y sus hiperespacios es considerar ciertas clases de subconjuntos del continuo X con ciertas características. A estas familias los llamamos hiperespacios. Algunos hiperespacios y de los que se han estudiado ampliamente en la literatura son, por ejemplo, el 2 a la X, que son aquellos subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. C de X, aquellos elementos de 2 a la X que a su vez son conexos, y para cualquier n los naturales consideramos la colección Fn de X de aquellos elementos de 2 a la X que tienen a lo más n puntos. A estos hiperespacios los dotamos con la métrica conocida como la métrica de Hausdorff, y con la cual estos hiperespacios resultan también ser continuos. Para el hiperespacio que vamos a estudiar en esta charla, el hiperespacio FNPX, vamos a considerar un continuo X, n mayor que 1 y un punto en X. Y me voy a considerar a la familia que denotamos como FNPX, aquellos elementos de a lo más n puntos que tengan al punto P. Geométricamente pensamos que por aquí tenemos al Fn de X, y por allá adentro en color rojo dibujamos al hiperespacio FNPX, que usualmente conocemos como hiperespacio anclado en P. Bien, una observación aquí rápida que tenemos es que para n igual a 1, en este caso F1PX, pues estaría considerando aquellos elementos de a lo más un punto que tengan AP, y pues por definición sería únicamente el conjunto formado por el punto P. Entonces, para no tener el hiperespacio degenerado que sea un solo punto, vamos a considerar siempre n mayor que 1. Bueno, vamos a mostrar
algún ejemplo, un ejemplo del hiperespacio FNPX, vamos a utilizar el hecho de que se conoce en general el modelo geométrico para el F2 del intervalo. Entonces vamos a considerar el intervalo que denotamos como I, el intervalo cerrado 0,1, y pues por definición el F2 del intervalo serían aquellos subconjuntos de a lo más 2 puntos del intervalo que representamos como lo mostramos en la imagen. La familia de todos los subconjuntos X, Y, donde X y Y se mueven en el intervalo. Y es muy fácil convencerse que este conjunto es homeomorfo al conjunto de puntos en el plano cartesiano en R2 de los puntos X, Y, donde X es mayor o igual que 0, X menor o igual que Y menor o igual que 1. Y entonces, con este segundo conjunto, al cual vamos a considerar como F2 del intervalo, lo podemos representar en el plano. Este último conjunto lo podemos pensar como este triangulito, donde, pues, en el conjunto rojo describimos a los puntos de la forma A, que representarían a los conjuntos de un solo punto de F2 del intervalo. Y si, por ejemplo, a la primera pareja de puntos, la primera entrada la condicionamos como 0, entonces todos los puntos de la forma 0, A estarían identificados en este segmento color amarillo. Y entonces, en ese segmento color amarillo, estaríamos identificando al conjunto o al hiperespacio F2, 0 del intervalo. Todos aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen al 0. Si ahora fijamos al 1, entonces en el conjunto azul estaríamos identificando a todos los puntos de la forma A,1, donde A se mueve entre 0 y 1, y pues por cómo estamos considerando estos conjuntos, ese conjunto azul me representaría el hiperespacio F2, 1 del intervalo, es decir, todos los elementos de F2 del intervalo que tienen al 1. Observe aquí que el hiperespacio amarillo y el hiperespacio azul son arcos. Bien, ahora vamos a considerar un punto P en el intervalo que no es ni el 0 ni el 1. Y entonces ahora, si queremos identificar aquellos elementos de F2 del intervalo que tengan al P, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero describimos al conjunto de puntos de la forma X, P en R2, donde el X se mueve entre 0 y P, unión el conjunto de puntos en R2 de la forma P, Y, donde la Y se mueve entre 1 y P. Geométricamente, pues estos puntos estarían identificados en este conjunto rojo. Primero elijo aquellos puntos a altura P y después aquellos donde la vertical es P. Geométricamente quedarían así representados. Ese conjunto rojo representaría aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen al punto P. Y de nuevo, aquí este hiperespacio anclado resulta ser un arco. Y eso pasa para cualquier punto en el intervalo. Entonces, como conclusión, aquí para cualquier P en el intervalo, el F2P del intervalo sigue siendo un arco. Y bueno, en general, tenemos este resultado para cada continuo X y cualquier punto de X. Resulta que los F2P de X, pues es una copia topológica de X. Bien. Una definición, decimos que si tenemos un continuo X y un subcontinuo A de X, vamos a decir que este subcontinuo A tiene interior no vacío en X y que denotamos como in de X de A distinto del vacío si A contiene un abierto no vacío de X. ¿Vale? Y un resultado que tenemos también es que para cualquier continuo X y cualquier punto P de X y n mayor que 1, el interior del hiperespacio FNPX dentro de Fn de X es vacío. Geométricamente lo podríamos pensar así. Entonces tengo el hiperespacio Fn de X color negro y dentro de él tengo el hiperespacio FNPX y pues lo que estoy diciendo es que cualquier abierto del hiperespacio color negro, que son esas bolitas que pinté ahí, pues no se quedan dentro de lo rojo.
¿vale? Siempre que yo tenga un abierto que toca lo rojo, se sale de lo rojo, es lo que estoy diciendo geométricamente. El interior del hiperespacio FNPX tiene interior vacío dentro de FNDX. Y entonces lo que estamos también, o que lo que podemos deducir de esta imagen es que cualquier subcontinuo de lo rojo va a tener interior vacío dentro de lo negro, ¿vale? Y bueno, más adelante les voy a platicar porque es importante esta parte. Bien, ahora nos vamos a las funciones inducidas. Pues si tengo dos continuos x, y y tengo una función continua de x a y con n y una n mayor que 1, voy a considerar la función inducida fnf que sale del hiperespacio fn de x al fn de y, dada por fn de f igual a la imagen de a bajo f. A esta función se le conoce como la función inducida entre los enésimos productos simétricos de x y de y respectivamente. Y bueno, para nuestros fines, voy a tomar un punto P en X y voy a considerar la función inducida que denotamos como FNPF, que sale del hiperespacio FNPX y tiene contradominio FNFP de Y. Y lo único que voy a hacer es definirla como de la manera de forma restrictiva, es decir, voy a restringir la función fn de f al conjunto FNP de X. Esta función está bien definida, es continua, y además el hiperespacio FNPX también es un continuo. Bien, ¿cuál es el problema general que estamos abordando? Pues el problema general que abordamos es, si yo tengo una clase de funciones continuas, lo que me interesa es determinar las relaciones entre las siguientes afirmaciones. La primera es que f esté en la clase M. 2, que la inducida FNF esté en la clase M. 3, que la inducida FNPF esté en la clase M para algún punto P de X. Y 4, que la inducida FNPF esté en la clase M para cualquier punto P en X. Por supuesto, 4 siempre va a implicar 3 porque si la inducida FNP está en la clase para todo P, en particular para 1, entonces 4 siempre implica 3. Y dentro de la literatura se ha estudiado bastante las relaciones de 1 y 2. Entonces, pues nuestra aportación es ver qué relaciones podemos tener en particular con 3 y 4 y la 1 y 2. Bien, una observación antes de continuar es que si yo tengo un punto P, ya habíamos dicho que el F2P de X es una copia topológica de X, y de hecho la función que me sirve para eso es, si tengo H de X que sale de X y la llevo a F2P de X, simplemente a cualquier punto de X le 1P, este es un homeomorfismo. Y entonces si yo tengo una función f de x a y, entonces lo que tengo es que el siguiente diagrama es conmutativo. Es decir, yo puedo viajar de x a y bajo f, es similar a que yo viajara del hiperespacio f2px con la inducida f2p de f hacia el hiperespacio f2fpy. Esto lo que me está diciendo es que topológicamente la función f y la función f2pf son la misma. Por esa razón, en este caso nosotros vamos a considerar siempre n mayor que 2, ¿vale? Y bueno, de aquí en adelante, f siempre va a denotar una función continua y proyectiva entre los continuos x y y. Ok. Entonces vamos a empezar con resultados que se obtuvieron una vez que estuvimos analizando esta función inducida. Resulta que si yo estoy dentro de la clase de los homeomorfismos, entonces las afirmaciones que tengo aquí son equivalentes, es decir, F es un homeomorfismo, sí, solo sí, la inducida FNF es un homeomorfismo, sí, solo sí, la función inducida FNPF es un homeomorfismo para algún P, y sí, solo sí, la inducida FNPF es un homeomorfismo para cualquier P. No hay mayor relevancia ahí más que comentar. Ahora nos vamos a las funciones monótonas. Para eso, recordemos, o bueno, una función f es monótona
si la imagen inversa de Y es subconexo en X para cualquier Y en X. O una definición equivalente a funciones monótonas es que para cada subcontinuo B de Y, la imagen inversa de B bajo F es un subcontinuo de X. Entonces, si ahora yo considero la clase de las funciones monótonas y considero las 4 afirmaciones, resulta entonces que estas afirmaciones también son equivalentes. De hecho, lo que se conoce es que 1 y 2 son equivalentes para esta clase de funciones. Veamos rápidamente, 1 implica 4. Entonces, para eso me tomo un punto P en X y un elemento que voy a describir como FP, porque A siempre debe tener a FP, Y1, así sucesivamente hasta YR, un elemento del hiperespacio Fn, FPY, donde la R es menor estricto que N para no salirme del hiperespacio. Y bueno, como tenemos que la función F es monótona, entonces lo que tengo es que la imagen inversa de F de P y la imagen inversa de los Y son conexos para cualquier I desde 1 hasta R. Y pues es fácil mostrar que la imagen inversa del punto A bajo la inducida FNPF es igual al vectórico formado por el singular P, la imagen inversa de F de P, la imagen inversa de Y1, así sucesivamente, hasta la imagen inversa de Y sub R. Y pues como cada uno de los elementos del vectórico es conexo, y se sabe que vectóricos de conexos es conexo dentro de los Fn de X, pues entonces tenemos que la imagen inversa de A bajo la inducida FNPF es conexo. Esto mostraría, pues 1 implica 4, y como 4 implica 3, también tenemos que 1 implica 3. ¿Vale? Para 3 implica 1, hay que hacer un poquito más de talacha. Y, pues, por ejemplo, si yo tomo un punto P en X de tal manera que la inducida FNP es monótona y tomo un punto Y en Y, pues resulta que el elemento formado por Y, F de P es un elemento que vive en el hiperespacio FNFPY. Y pues, por hipótesis, tenemos que la imagen inversa de ese elemento, en este caso de Y, F de P, igual a ese vectórico que mostramos ahí, esto va a ser conexo. Pero este vectórico, pues, toca al F2 de X, porque, por ejemplo, el P, un punto de la imagen inversa de Y estaría ahí. Y bueno, como toca al F2 de X, pues se sabe que la unión de ese vectórico tiene a lo más 2 componentes. Y justamente la unión de este vectórico coincide con la imagen inversa de FP, unión F a la menos 1 de Y. Y pues bueno, como tiene a lo más 2 componentes, se verifica que justamente cada uno de estos uniendos es componente, y esto mostraría que la imagen inversa de Y también es un subconjunto conexo de X, lo que mostraría que la función es monótona. Y pues con eso tendríamos que todo el diagrama completo, ¿no? Que en la clase de las funciones monótonas, las 3 afirmaciones que consideramos son equivalentes. Bien. Ahora pasemos a la clase de las funciones confluentes. Primero, la definición. Una función f es confluente si para cualquier subcontinuo b de y cualquier componente c de la imagen inversa de b, se tiene que f de c es igual a b. Y bueno, aquí algo importante es que, o recordar que la n siempre fue mayor que 2, ¿verdad? Y pues en este caso se sabe que para n mayor que 2, la inducida FNF es confluente si y solo si la función f es monótona. Y pues queríamos nosotros obtener un resultado similar a este, pero tuvimos que subirnos un poquito de la dimensión. Es decir, lo que obtuvimos es que para un punto P en X y n mayor que 3, la inducida FNPF es confluente, es equivalente a que la función f es monótona. Nos restaría pensar qué pasa con el caso n igual a 3.
Y para este caso, pues también recordar que para F2 de F, esta va a ser confluente, implica que la F es confluente. Entonces, de manera similar, si tengo un punto P en X, resulta que la inducida F3PF es confluente, implica que la función F es confluente. Y también existe, bueno, corroboramos que el ejemplo que muestra el recíproco de que tengo una función confluente implica que F2F no es confluente, también me sirve para argumentar el segundo teorema, el regreso del segundo teorema. Es decir, existe un ejemplo de una función confluente de tal manera que para cualquier P en X, la inducida F3PF no es confluente. Bien. Para funciones ligeras, decimos que una función F es ligera si la imagen inversa de Y es totalmente desconexo para cualquier punto Y de Y. Y pues para eso observemos que si F es ligera, y en este caso A es un subconjunto cerrado y no vacío de X, resulta que la función F restringida a también es ligera. Y como nosotros tenemos que la inducida que estamos estudiando es una restricción de la inducida FNF, pues entonces podemos argumentar sin problema rápido que si yo tengo la clase de las funciones ligeras, entonces estas afirmaciones son equivalentes, porque dentro de la literatura para la clase de las funciones ligeras, la 1 y la 2 fueron equivalentes. Y pues ya, tenemos la equivalencia con el resto de las afirmaciones. Vámonos a las funciones abiertas. Una función F es abierta si la imagen de U va a ser un abierto en Y para cualquier subconjunto abierto U de X. Y pues otra vez, para el caso de que n es mayor que 2, pues se sabe que la inducida FNF es abierta si solo si F es un homeomorfismo. Y pues tenemos igual nuestro resultado para nuestra función inducida, es decir, que para un punto P en X, la inducida FNP es abierta si solo si F es un homeomorfismo. Entonces ya no tendríamos que explorar pues más, ¿no? Porque tendríamos la equivalencia de esa parte. Obviamente existen homeomorfismos que no son abiertos y pues las inducidas por estos resultados no van a ser abiertas. Bien. Funciones atómicas. Decimos que una función F es atómica si para cualquier subcontinuo K de X, de tal manera que la imagen de K bajo F es no degenerada, se debe de cumplir que la imagen inversa de F de K coincide con K. Y pues dentro de las funciones atómicas, tenemos que para un punto P en X, nuestra inducida FNPF es atómica, si y solo si F es un homeomorfismo. Al igual que para la inducida FNF. Se sabe que FNF es atómica si solo si F es un homeomorfismo. Y de igual manera, existen homeomorfismos que no necesariamente son atómicas, y pues eso muestra que las inducidas no necesariamente van a ser atómicas ni para la FNPF ni FNF. Entonces completamos todas las equivalencias que queríamos estudiar. También mostramos las equivalencias para funciones OM, pero bueno, uno de los problemas a los que nos enfrentamos tiene que ver con las funciones variantes a las monótonas. Por ejemplo, vamos a decir que una función f es almost monótona si la imagen inversa de B es un subconjunto conexo de X para cualquier subcontinuo B de Y, de tal manera que el interior de B dentro de Y es no vacío. Entonces, para funciones almost monótonas, tenemos la siguiente. Entonces, tengo la clase de las funciones almost monótonas y consideramos las 4 equivalencias, las 4 afirmaciones. Entonces, lo que tenemos es que, pues ya sabemos que 4 implica 3 y por lo tanto 1. También sabemos que, bueno, en la literatura se mostró que 2 implica 1. Y las personas que mostraron al inicio que 2 implica 1, bueno, obviamente mostraron que 1 no implica 2. Y los autores que mostraron que 1 no necesariamente implica 2, mostraron la siguiente función.
consideran a este como continuo X, que es el continuo seno de 1 entre X, y lo que hicieron fue considerar a los puntos extremos de la barra límite S, A y B, y la función que definen es, y bueno, toman el cociente de ese X módulo A y B, es decir, al A y el B lo comprimen a un solo punto, y el resultado es un continuo, y a ese va a ser nuestro Y. Y la función, pues va a ser la función cociente. Entonces lo que hacemos nada más es identificar al A y al B en un solo punto, y el Y quedaría representado como lo tenemos ahí. Es un círculo con un rayo que se compacta de esa manera. Esta función pues es almost monótona porque todos los subcontinuos de Y que tienen interior no vacío están dentro del rayo. Su imagen inversa, pues al rayo no le hicimos nada, serían en teoría como ellos mismos, serían conexos. Otros subcontinuos de Y que tienen interior no vacío serían copias de él, y pues cualquier copia de Y bajo la imagen inversa sería una copia del seno de 1 entre X, que es conecto. Entonces esta función es almost monótona, y los autores mostraron que la inducida FNF no es almost monótona. Trabajando un poco nos dimos cuenta que estos hiperespacios tienen una propiedad de que no son arcoconexos. Entonces pensamos si le agregamos la parte de que de estos espacios fueran arcoconexos, podríamos tener que uno implica dos, ¿no? Bueno, este mismo ejemplo me sirve para mostrar que para cualquier punto P de X, uno no implica tres. Es decir, que para cualquier punto P en X, la inducida FNPF tampoco es almost monótona. Y bueno, regresando un poquito a que si podíamos agregar la condición a los espacios que fueran arcoconexos, podríamos tener alguna de esas implicaciones. Pues resulta que trabajando un poco, pues tampoco se puede obtener esa parte. Para eso vamos a considerar al X de esta manera. Es un doble abanico armónico como lo mostramos ahí. Ese va a ser mi espacio X, y Y va a ser nada más un abanico armónico como lo mostramos ahí. Y voy a considerar la función que sale de X y llega a Y. ¿Qué es lo que hace esta función? Al abanico de la parte superior lo dejo idéntico, y al abanico de la parte inferior lo voy a proyectar a la barra límite. Esa función también es almost monótona, se puede verificar sin problema porque los subcontinuos con interior no vacío en Y, pues están en las patitas de Y, que no es la barra límite, y pues si me fijo en la imagen inversa, pues a esos no les hice nada. Entonces, pues también son conexos. Otros continuos de Y con interior no vacío deberían, si tocan a la barra límite, deberían de tener, en este caso, al vértice, y pues bajo la función F, pues tendría una copia de X que serían conexos. Entonces esta función es almost monótona, tanto X como Y son arcoconexos, y resulta que la inducida FNF de esta función tampoco es almost monótona, y también nos dimos a la tarea de mostrar que para cualquier punto P en X, la inducida FNPF tampoco es almost monótona. Y entonces, pues el problema que tenemos es justamente esa parte. ¿Qué pasa con las relaciones 2 y 3? ¿Y qué pasa con las relaciones 2 y 4? El problema que tenemos aquí es justamente lo que les comentaba cuando definí el que un continuo tenga interior no vacío. Dijimos que todo subcontinuo del hiperespacio anclado FNPX tiene interior vacío dentro del hiperespacio Fn de X, ¿no? Esto por culpa de que el hiperespacio anclado FNPX tiene interior vacío dentro de Fn de X. Y entonces, pues el problema justo es esa parte de que no podemos relacionar subcontinuos con interior no vacío dentro del hiperespacio Fn de Px con subcontinuos de interior no vacío dentro de Fn de X. Por eso es que tenemos esas interrogantes, ¿vale? Bien. Existen otras clases de funciones que tienen que ver con el interior no vacío de un subcontinuo, como por ejemplo las funciones cuasimonótonas, débilmente monótonas, fuertemente débilmente monótonas, entre otras.
que también trabajamos, y justamente el problema que tenemos es que no podemos relacionar 2 con 3 ni 2 con 4 por esa cuestión de no poder relacionar subcontinuos con interior no vacío en un hiperespacio hacia el otro. Y pues bueno, esto es lo que les quería platicar. Muchas gracias, y aquí podemos ver alguna bibliografía recomendada para su estudio. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario? ¿Cómo que qué seguiría, Roberto? ¿Qué seguiría? ¿Qué me falta? Pues no sé si podríamos seguirle pensando esas afirmaciones. Existen otras clases de funciones, sería atacarlas. Bueno, por comentar, ya nosotros hicimos un primer escrito de todo lo que les platiqué, y pues ya lo mandamos a una revista para su arbitraje. Entonces, pues estamos en espera de noticias para ver qué nos dicen los referees de este trabajo, si se aprueba para una posible publicación, y si no, pues seguirle pensando. Sí, porque como que lo clásico en productos simétricos son estudiar propiedades, ¿cómo se llaman estas? Dinámicas, ¿no? Pero es Sí, por la cantidad finita de puntos que vas manejando, como que suena un asunto dinámico. A lo mejor podría fallar. sí, tal vez, sí. Bueno, ¿alguien más que guste comentar algo? Si no, pues te agradecemos nuevamente, Roberto. Y Gracias, permíteme gracias. descargar tu constancia. Permíteme tantito. Se me perdió. Voy. Bueno, pues aquí está de manera virtual tu certificado como ponente en este quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchísimas gracias, Roberto, y esperamos que puedas seguir participando en las futuras ediciones que seguro vendrán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos en 19 minutos. Paciencia, por favor, para la siguiente